Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Hay que apoyar esa gestión de los salesianos, que va dirigida a jóvenes que están sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y ellos los forman allí como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, vimos el valor que le dan a las drogas cuando la apresan estos cargamentos. La verdad que así como tan fácilmente le ponen precio a la droga o el valor de la droga capturada, y si nosotros fuéramos a valorar realmente como un activo esos valores, si nosotros guardáramos esas drogas en una de estas, bueno, ya no serían bóvedas, hay almacenes. Hubiéramos pagado la deuda eterna, pero varias veces, hasta la de Haití se lo hubiéramos incluido ahí. Vamos a pagarle la deuda de Haití con el valor, si ese valor fuera tangible y contable con fines de que el país que detenga esa cantidad de droga que le bajen la deuda cuando sean deudas, claro, no esas deudas individuales de los países con bancos o cosas de esto, esa deuda también de la deuda soberana y esas cosas, porque esa gente, los bonistas no tendrían que ver con esos asuntos, pero aquellas deudas de Estado a Estado debieran, porque Estados Unidos, que es el que se supone que se perjudica con esa droga a Estados Unidos y a Europa que llega.
pero 150 millones de pesos en marihuana, que eso es mucho dinero, porque ya la marihuana anda, como se dice, eso sí es verdad que anda como la verdolaga. Pero que, señores, esto es un negocio que ya se ha expandido y los traficantes, eso es como comercial tabaco. Así que está la marihuana actualmente. Y ya es a la franca que se lo confiesan los consumidores entre uno y otro, porque ya se han legalizado en muchos sitios también el uso de la marihuana. Pero esos valores que se le da a eso, yo no entiendo cómo quién es que tan rápido valora o le pone precio a las drogas. Bien, hay que verla. ¿Cómo va a terminar en el Congreso norteamericano? No voy a decir interpelación, porque eso se ve, ese término es muy fuerte, sino la entrevista que le hacen los senadores, el comité, creo que de Relaciones Exteriores del Senado, que entrevista a los propuestos candidatos a ser embajadores de los Estados Unidos para el caso de República Dominicana. Hay una señora que se ve con un buen perfil, Lía Campos, Lía Francis Campos, pero parece que el Francis es de nombre, Lía Campos. Y ella, en la entrevista que le hicieron los senadores, que incluso el senador Rich, que es un senador republicano, le hizo las preguntas sobre el problema de Haití, República Dominicana, pero opinaron muy bien de República Dominicana y entienden ellos que hay que tratar de que la embajada dominicana de Estados Unidos esté pendiente de esos problemas tan serios que hay en Haití y que pueden afectarnos a nosotros, como se sabe, que ya no están afectando, porque todo ese vaciado de gente aquí es producto de justificarlo con ese desorden allá. Pero ella hizo un señalamiento ahí en el Congreso sobre la posición de la embajada con respecto a China. Y los americanos parece que esa sombra, vamos a llamar esa sombra de sospecha, camina como junto a la embajada americana y al país, pero principalmente en los funcionarios de la embajada americana, de que esa gente todavía le molesta esta ruptura, vamos a llamarle así, con Taiwán. Porque la señora Lía Campos ha señalado que ella, una de sus funciones será poner como llevar a cabo una política contra esa injerencia de China y del Partido Comunista de China en estas relaciones comerciales y esta participación que tiene la República Popular China en toda el área del Caribe y el área latinoamericana, pero básicamente en República Dominicana, que es donde ella va a estar operando si la aprueban, que eso seguro que la van a aprobar, porque tiene una mayoría ahí, la republicana, que no la van, y además no creo que tenga razones para que la rechacen, porque ella ha hecho sus declaraciones muy claras. Y ahí no hay vacilaciones ni dudas, habló claro. Y nadie puede molestarse porque ella ha hablado del Partido Comunista Chino, porque aquí hay gente en este país que le molestaría o le va a molestar esas declaraciones que ella dio, porque privan en comunistas y privan en izquierdistas, digo yo. Entonces, cuando el embajador de China en este país, el señor Chen Lumin, habla del éxito de su país, lo atribuyen al éxito de su Partido Comunista Chino. Entonces nadie se puede poner bravo porque ella diga que va a tratar de limitar la injerencia de ese Partido Comunista de China, que es el que domina, es el que maneja la política de Estado allí. El régimen es dirigido por el Partido Comunista de China.
Entonces ella no es como diríamos, una de estas come comunistas, de lo que ven comunista en la sopa. No, ella dijo la verdad, porque esa es la verdad. ¿Es el Partido Comunista de China el que gobierna en China o hay un partido democrático allí? Pero en el caso de lo económico, sí hay que hablar de lo económico. Porque China, aquí, por ejemplo, fíjense la injerencia de una serie de negocios chinos aquí, que yo estoy seguro que ya no se refiere a eso. Pero esa misma injerencia ha permitido que aquí vengan una serie de negocios de chinos, que no era como antes. Pero estos son unos chinos que vienen a evadir impuestos y a usar ilegales. E incluso uno mismo no sabe bajo qué amparo de legalidad vienen estos comerciantes aquí. Porque lo que vienen es respetar las leyes según aduanas y los organismos de recaudadores de impuestos en República Dominicana están siempre sospechosos de estos negocios chinos, que ahora se le acusa de estar usando ilegales haitianos porque ellos lo que vienen es evadir. Y se comprueba que los mismos empleados de los chinos usan muchos haitianos ilegales y eso es una ilegalidad total. Pero eso en sí no es el fondo de lo que la señora trató. Ahora yo pensando, claro, Donald Trump es una persona que como presidente es un hombre que uno no sabe si es por repentismo que él actúa o que él tiene una posición, diríamos, de ambigüedad en las posiciones que toma con respecto a este caso de China y sus aranceles. Entonces, si es por repentismo, uno no puede asumir nada para América Latina que pueda ser un sustituto, porque hoy leí que el Banco Mundial dice que el nearshoring puede favorecer a América Latina después de todos estos enredos que tiene Trump con China. Y los demás países asiáticos que están superpoblados y que tienen también super manos de obra y abaratan los precios de las mercancías que ellos producen, no hay duda. Pero como Estados Unidos, que es un gran consumidor, y le está poniendo hierro, como se dice, a las relaciones comerciales con China principalmente, porque le ha puesto unos intereses, unos impuestos muy altos, unos aranceles muy altos. Pero eso que dice el Banco Mundial, eso China lo ha hecho. Creo que en México tienen ellos alguna empresas que terminan mercancía que traen de allá o la elaboran o semi elaboradas, vienen y la terminan por aquí, aprovechan los acuerdos de libre comercio que tenemos, principalmente el caso nuestro, Centroamérica con los Estados Unidos, México con Estados Unidos también. Entonces usted viene y se acerca, como se dice, a esa frontera norteamericana para usted ir más suave con los impuestos. Pero los americanos saben que si los chinos se instalan aquí o se instalan allí o allá o acullá para aprovechar esos acuerdos, ellos saben que van a estar en lo mismo. Y yo pensando en América Latina, señores, América Latina debiera ser, porque eso que dice el Banco Mundial, lo que nosotros necesitamos es productos terminados. La totalidad del producto, porque viendo uno las cosas que China exporta a Estados Unidos, yo me pongo a pensar, países como Argentina, que tienen un buen nivel de capacitación, Brasil, México, Colombia, los países más grandes de América Latina. ¿Cómo es que China puede servir estos productos y no lo puede hacer América Latina? Porque China tiene alta tecnología en muchísimos equipos y cosas que son de ellos, que ellos lo usan para ellos, o venderlo, vehículos y todas esas cosas, pero América Latina hace vehículos. Los chinos hacen electrodomésticos, pero en América Latina, ¿cuál es la ciencia de hacer electrodomésticos?
Si con la misma tecnología americana se puede hacer todo. La capacitación se puede lograr rápidamente en América Latina, que debe ser el sustituto de China para todo este listado de productos que vende China a Estados Unidos. ¿Por qué América Latina no puede vender? Por ejemplo, artículos de cuero. Ustedes saben la industria del cuero en Argentina, Sudamérica principalmente. Perdón, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Esos países producen excelentes trabajos en pieles y en cuero. Que los chinos tienen muchísima mano de obra, es verdad. Pero Brasil y Argentina, Brasil tiene muchísima mano de obra. Pero nosotros debiéramos estar sustituyendo a China en esas cosas, digo yo. Y eso no se necesita el nearshoring, eso se necesita la propia empresa latinoamericana para venderle eso a Estados Unidos. Que China venda más barato o subvalúe, pero con esos aranceles que le ha puesto Trump, si no es por repentismo, repito, de esas salidas de Donald Trump, si China va a mantener esa guerra comercial con Estados Unidos, nosotros en América Latina es que tenemos que aprovechar este mercado. Por ejemplo, ropa. ¿Cuál es la calidad que pueden tener la ropa china y que la ropa la hagamos nosotros aquí o en nuestras zonas francas? Hacen la misma ropa que harían en China. China con esos aranceles, repito, no podría competir con nosotros. Pero Colombia tiene excelente mano de obra en textiles y lo tiene Argentina también, y México y Brasil. Es decir, América Latina puede sustituir muchos artículos chinos. Equipos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia de que China haga equipos eléctricos y nosotros no podamos hacer equipos eléctricos? Solamente es mano de obra. Esa baratura que hay en China de mano de obra, porque es muy abundante. Y además la rapidez con que trabajan, porque son gente de más. Nosotros tal vez tendríamos que mejorar la productividad, la competitividad, pero América Latina puede ser el sustituto ideal de Estados Unidos por otra razón, que es la cercanía. Porque que esos artículos de China vienen, eso cogió un mes para llegar un barco de esos a Estados Unidos. Bueno, llegarán por la costa occidental. Pero América Latina puede vender estas cosas. Textiles. ¿Cuál es la ciencia? De que América Latina no pueda producir textiles. Nosotros, tantos países grandes y medianos y pequeños como hay en América Latina, que podemos suplir ese mercado norteamericano. Productos minerales. Ya los minerales, bueno, China sí explota sus tierras raras. Y esos minerales de alto uso o consumo delicado en Estados Unidos, si América Latina no lo puede procesar, o porque no lo tiene, o porque no tenemos los suficientes medios tecnológicos para explotarlo, bueno, pero con las compañías norteamericanas, si se establecen aquí, ¿cuál es el problema? De que no puedan establecer alta tecnología o transferencia tecnológica hacia América Latina. Productos metálicos, artículos de hule y plástico. Dígame usted, hule y plástico. ¿Por qué América Latina no puede producir todo eso también? ¿O es que los chinos son más inteligentes que nosotros, los latinoamericanos? Computadoras electrónicas. Con el nivel que tiene México, Brasil y Argentina, ¿qué es lo que es producir computadoras electrónicas? Los chips y todo eso, Estados Unidos tiene todo, la transferencia de eso acá y hacerla. ¿Cuál es el problema? Yo creo que eso no tiene ciencia. Entonces, computadoras electrónicas, eso, maquinaria, ya eso, China podría tener maquinarias ligeras, una industria ligera que puede tener. Colombia tiene muy buena industria ligera, igual que Brasil y Argentina también. Y recuerdo yo que utilizando un préstamo que otorgó el Banco Central de Argentina a República Dominicana, la CAS necesitaba, la Corporación de Acueductos necesitaba
unos equipos de bombeo. Y esos equipos de bombeo, se aprovechó ese préstamo que daba la facilidad de Argentina. Y yo recuerdo que trabajaba para la Antillana Comercial y nosotros participamos con una compañía argentina, la Worthington Argentina, porque éramos representantes de la Worthington norteamericana aquí. Pero la Worthington de Argentina facilitaba las bombas y la Siemens en Argentina también facilitaba los motores, porque ellos lo preparaban los motores allá. La Siemens es una de las compañías más grandes alemanas, pero tenía su subsidiaria en Argentina y los argentinos producían sus motores Siemens y sus bombas Worthington y las fabricaban allí, y eso era el mismo equipo que se hacía en Estados Unidos. Es decir, América Latina tiene, yo pienso, la capacidad no para el nearshoring, como dice el Banco Mundial y dicen muchísimos economistas, sino para la fabricación, la fabricación y la terminación de eso aquí, de todos esos productos que vende China. Porque China, si tiene alta tecnología militar y espacial y esa cosa, a nosotros no nos interesa eso, porque ellos no le venden eso a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es fue el que lo enseñó a ellos, como dicen, o se llevaron las tecnologías, o se las robaron las tecnologías norteamericanas. Eso no es el problema. Japón no brega con esas cosas. Y es una economía súper productiva, la cuarta economía como país. Pues ya dijimos que la cuarta economía en el mundo, económicamente hablando, es California. Bien, vehículos de motor y partes. Nosotros en América Latina hace más tiempo que estamos vendiendo equipos de estos, vehículos y las partes, que China mismo. Porque México, Argentina, Colombia, Brasil, hace años que están ensamblando y produciendo vehículos para el mercado norteamericano incluso. Es decir, que si China con esos niveles de aranceles que va a asumir con Estados Unidos, América Latina tiene que, qué sé yo, tiene que motivarse, y yo creo que todos estos países pueden fácilmente ser un buen sustituto para los Estados Unidos de todas esas cosas, porque repito, ¿qué es lo que es hacer electrodoméstico? Una estufa o una nevera, eso no tiene ciencia hacer eso. Digo, tiene su ciencia, pero ¿cuál es el impedimento que tendría un país como Argentina, o Brasil, o Colombia, que Colombia tiene una buena industria ligera, para nosotros ser suplidores en los Estados Unidos? Me parecería que América Latina tiene una gran oportunidad con este asunto de esta guerra comercial con China, porque China tendría que salir de ese mercado, porque no con un 125, un 140% de aranceles. Eso es imposible negociar con los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué va a pasar, porque China anunció que hay una reunión planeada con el señor Trump, pero el señor Trump es un hombre repentista, por un lado, y por otro lado, con una ambigüedad calculada, probablemente, que sea una calculada ambigüedad que él tenga con respecto a China. Pero ojalá sea esa calculada ambigüedad y no por repentismo, porque el repentismo entonces tiende a pasar. Y si llegan a un acuerdo, ya no hay oportunidad para América Latina como bloque poder presentarse como el suplidor ideal para los Estados Unidos. Somos nosotros, que somos sus amigos, como se dice. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, señores, pero uno observando las cifras del presupuesto en la Cámara de Cuentas, el gasto de 6.000 millones de pesos para realizar 35 auditorías en 4 años. Es decir, ese es el resultado, diríamos, delincuencial, porque eso es un robo al Estado. En cualquier código penal del mundo, eso es un robo, es un delito grave. Que usted consuma 6.000 millones de pesos y realice 30, una institución que es la que tiene que velar para fiscalizar las cuentas públicas. Y que el resultado de eso fueron 35 auditorías en 4 años, mal hechas probablemente, sin resultados convincentes. Yo creo que el PRM tiene un reto con eso, porque el PRM fue el que escogió esa Cámara de Cuentas. Y ahora con su misma mayoría, o con mayor mayoría, valga la redundancia o la cacofonía, pero esta Cámara de Cuentas tiene ese reto de borrar este pasado reciente o pasado próximo, borrar eso con un ejercicio ejemplar, porque no es verdad que se va a tolerar. Señores, lo que pasó con esa Cámara de Cuentas anterior, la del PLD, que todo el mundo sabe lo que hubo allí y que hubo que allanar, algo increíble, fueron allanados esos miembros de la Cámara de Cuentas por la Procuraduría General de la República, pero eso quedó en un limbo, encallado, como se dice, en una suerte de limbo, y no se supo más nada que pasó allí en la Cámara de Cuentas, pero todo el mundo sabe que ahí pasaron cosas graves en esa Cámara de Cuentas del 2000 hasta el 2020. Y la siguiente, que es esta que sale ahora, y que no sabemos nada. Lo único que sabemos es ese resultado. Y repito, un resultado como ese, eso es un crimen, eso es un delito grave en cualquier código penal. Así de sencillo. Bueno, pues ayer
Ayer nosotros hicimos un comentario por la situación del sindicalismo o de los trabajadores dominicanos. Como era el 1 de mayo, pero ha sido transferido la subfestividad, no se notó, pero sí se hicieron actos donde los supuestos sindicalistas de este país aparecieron junto a las autoridades. Que el acto que se hizo de obreros parece más de empleados, probablemente de los ministerios de la feria de ahí, del centro de los ceros, y que participó el ministro de Trabajo del gobierno. Pero dicen las noticias que traigo hoy, los periódicos, centrales sindicales destacan se estanca salario vital en República Dominicana. Federación Sindical deplora informalidad, bajos salarios. Ayer, precisamente, nosotros señalábamos, o mejor dicho el jueves, que hoy es viernes, señalábamos las dificultades que tiene el trabajo formal en la República Dominicana, viéndolo yo como un ignorante en la materia, pero uno vive observando como observador, sin ser un observador riguroso. Y yo veía la cesantía como un problema muy serio para mejorar la formalidad del trabajo o romper esa informalidad en el trabajo. Señalábamos nosotros que esa cesantía, que sigue siendo una conquista de los trabajadores, cuando este país partía prácticamente de cero o de la oscuridad. Un país que yo no tengo que hurgar muy lejos en el pasado para saber que aquí ese código de trabajo, el código laboral, por ejemplo, al trabajador del campo, al obrero del campo, ni se le tomaba en cuenta. Ahí no había ni siquiera una consideración de que eso era un trabajador, eso era una especie de bestia a nivel rural. Y entonces, bueno, se comenzó a hablar, ya con la era moderna, se comenzó a hablar de que el hombre de campo, que trabajaba en el campo, el trabajador del campo, es un trabajador también y que había que tomarlo en cuenta para meterlo en el código laboral, etcétera, etcétera. Y el seguro social, y entonces así se fueron mejorando las cosas para ese tipo de empleado o de trabajador. Pero los trabajadores ya formales de fábrica, obreriles, qué sé yo, de la fábrica de azúcar y las demás industrias, se fue y se hizo un código muy bien. Se hablaba ahí, o se habla de esa conquista de la cesantía, pagar con el despido del trabajador. Pero decíamos nosotros que ese problema va a tener que zanjarse como sea. Los patronos de hoy exigen que se cambie eso porque las mismas condiciones para mejorar salario y mejorar la informalidad tiene que ser sobre la base de que el patrono no tenga esa sobrecarga. Porque decíamos nosotros aquí ayer que los trabajadores permanecen 3 o 4 años en una empresa y entonces ese trabajador lo que quiere es que lo despidan, que le den su dinero de cesantía para él comprar un motor, trabajar motoconcho o comprar una camionetica platanera y dedicarse a actividades privadas. Entonces va a la informalidad. Todos quieren ir a la informalidad porque todos quieren que lo liquiden. En el caso, cuando no hay la cesantía, el empleador puede mejorar hasta los salarios, porque decíamos nosotros, usted no va a afilar cuchillo para su garganta. Es decir, mientras más tú le aumentas el salario al trabajador, mañana cuando lo vaya a liquidar tiene que darle más dinero. Entonces los empleadores dicen, ¿para qué yo voy a estar subiendo salario
o midiendo incluso productividad o competitividad, casi ni se llega a eso, ni la capacitación misma, porque el empleador le tiene miedo a su trabajador. Si no existiera esa cesantía, yo estoy seguro que los trabajadores van a ganar más dinero de salario, se van a preparar, se van a capacitar para ser buenos empleados. La empresa va a tener grandes beneficios y puede ayudarle a ellos, e incluso en repartir beneficios. No sé cómo sería una de las facilidades que pueden dar los empleadores a los trabajadores. Pero eso tiene que ser modificado. Lamentablemente hay un problema muy serio porque los políticos no quieren ponerle el cascabel al gato. Y fíjense, ya el PLD habló en forma populista y demagógica. Porque ahora aparecen diciendo que los trabajadores, que la cesantía no se puede quitar, que hay que defender a los trabajadores. Se pasaron 20 años, como vi ahí al señor Francisco Javier, 20 años en la red pública, muy bien pagados ellos y autofinanciándose con salarios extraordinarios y todas las ventajas y canonjías que dan los cargos públicos aquí. Ahora son defensores de los trabajadores, porque ustedes pasaron 20 años allí gobernando el país. Entonces, ¿por qué no defendían a los trabajadores? Porque eso es demagogia. Ningún partido político quiere asumir eso en el Congreso. De que se quite la cesantía para mejorar la formalidad, el trabajo formal, eliminar la informalidad, pero eliminamos el motoconchismo y todas esas improvisaciones. Y toda esa informalidad que lo que hace es que tampoco puede pagar impuestos y el Estado no tiene las suficientes recaudaciones porque son trabajadores que no aportan nada o muy poco aportan al fisco. Entonces, esa cesantía yo pienso que tendrá que ser modificada, pero los políticos no quieren echarse esa canana, como se dice. No quieren ponerle el cascabel al gato porque todo es demagogia populista. Estos sindicalistas que aparecen aquí y que siempre aparecen en todo, porque son voceros de todo y únicos, expertos o especialistas en mitología sindical. Hemos dicho nosotros aquí, tienen una unidad en la misma representación que ya lo último que falta es que haya una especie de vergonzoso parentesco entre ellos, porque terminarán siendo compadres o concuñados o son los padrinos y qué sé yo, todos esos enredos, porque son las mismas caras. ¿Ustedes creen que esto puede ser real en este país? Que me digan a mí aquí, centrales sindicales. Pero ¿y cuáles son esas centrales sindicales? Son siglas. Esta gente son los únicos que aparecen. Miren, esos son 4 caras que aparecen en todos los sitios donde se habla de trabajadores en la República Dominicana. Día Internacional del Trabajo, ahí están los 3. Los 3 son incluso pensionados del gobierno dominicano, porque el presidente Luis Abinader le dio su pensión. Pero esa gente nunca ha trabajado. Son de que los representantes de los trabajadores tienen unos nombres de centrales, pero vaya usted a ver estas centrales que no tienen sindicatos ni tienen obreros que los sigan. Vamos a ver cómo que se llaman la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Eso nada más son esas siglas y un representante que tiene, eso es todo. La Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, y la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Hicieron un llamado a senadores y diputados a que mantengan ese derecho vigente desde hace 74 años y que están dispuestos a movilizarse en defensa de la cesantía. Eso tiene que definirse, porque de la única forma que dejen su demagogia, los políticos, la única forma de formalizar
el empleo aquí, de eliminar esa informalidad, es quitando esa cesantía, porque eso es lo que es un estímulo para que los trabajadores estén pensando solamente en que le den su dinero para irse a comprar una motocicleta y fajarse, como se dice, al motoconcho, o a ventorrillear por ahí, a hacer buhonería, o comprarse una camionetita de esta platanera, salir a vender vegetales o frutas y víveres a las calles de las ciudades grandes de Santo Domingo. Eso es lo que ha pasado. Pero estos sindicalistas, como digo yo, sindicalistas de nombre, expertos en mitología sindical u obreril, eso es lo que son esos tres personajes, que lo que han sido es tres oportunistas en este país, de los trabajadores o de la palabra trabajo, porque ya es que ellos no tienen trabajadores tampoco. Y esa unidad, como hemos dicho, en la representación, señores, eso es lo que hemos dicho aquí, solo falta que se atribuyan diríamos que se atribuyan esa calidad a cierto parentesco, aunque sea familiar, vergonzante esa calidad, que sería vergonzante, repito. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, a veces hay mucha gente, muchos comunicadores y personas que hacemos opinión pública, que uno hace comentarios y también se puede decir que se hacen interesados, es verdad, o que no se le quieren por asuntos ideológicos o por asuntos de partidaristas. No se quieren reconocer muchas veces los méritos
de las políticas públicas que emprenda un gobierno, cualquier gobierno. Entonces, el gobierno del presidente Abinader ha tenido casi una conducta trapecial, digo yo en él. Suben y bajan. Hacen un programa, lo anuncian, lo inician incluso, pero después como que tiende a debilitarse y se pierde, o se debilita de tal forma que desaparece, o se ejecuta en forma muy pobre. Entonces muchas veces da hasta temores usted poder hacer elogio de políticas. Yo con el caso de los programas agrarios, como es mi área más especializada, siempre he criticado todos aquellos programas que se anunciaron y que quedaron todos encallados precisamente en un limbo. Usted busca el programa Siembra, eso se fue a pique, eso se inició, pero eso murió. Había un programa de siembra de 300,000 tareas de maíz, porque cuando hay un movimientito de los precios, suben y se ponen difíciles los precios para los polleros, los criadores dominicanos, entonces de una vez pensamos en sembrar el país de sorgo y de maíz, y aparecen muchísimos especialistas en los periódicos y editoriales sugiriendo que hay que sembrar sin saber lo que están diciendo. Porque con el nivel de consumo, que yo he dicho muchas veces que hay en el país de esos productos, esos cereales, tendríamos que sembrar el país, imagínense ustedes, 30 o 35 millones de quintales de maíz que hay que importar aquí para la industria avícola o porcícola. Es decir, muchas veces se opina y esas cosas, pero esos programas, el San Juan, el programa de, hubo una comisión de plátanos. Bueno, que hay una comisión que va a vigilar los plátanos. Ahora se nombran comisiones para todo. Comisiones para el observatorio migratorio y todo. Entonces uno sabe que son muchas veces repentistas los gobiernos. Y este gobierno asume la Policía Nacional, la reforma policial. Pero vaya usted a ver qué reforma. Que por cierto, vi hoy que la policía ha matado 50 en intercambio de disparos en 4 meses. Y mataron a Machete. Y Machete era un delincuente haitiano. Y yo decía, pero bueno, aquí la policía no mata delincuentes haitianos, que los hay muchísimos. Robando muchachos, hasta niños roban aquí. Y haitianos que son detenidos porque intentan robarse una persona, un niño. Y yo he dicho, no son los niños que se han perdido, no son abducidos por extraterrestres ni nada de eso. Probablemente sean para todos esos cultos satánicos y todas estas cosas y este vuduismo que se practica en este país con este desorden invasivo que nosotros tenemos. Porque esas son culturas propias de Haití. Uno no sabe, pero yo tengo el derecho a pensar que esas cosas pueden suceder en mi país. Pero la policía eliminó a Machete, que era un haitiano, ese señor. Vi ahí un señor León Bonifacio. No sé si ese León Bonifacio era haitiano también. La policía mató a esa gente. Y vi que las cifras son 50 en 4 meses. Entonces, siempre se dijo que esos intercambios de disparos no es de una policía moderna ni reformada, sino de una policía muy marcial o una policía muy represiva. Y falta violatoria de todos los derechos humanos. Bueno, en resumen, en medio de todo eso, se critican, se aprueban, se le da el visto bueno al gobierno por programa, pero a veces tienes tú que callarte o guardarte esos elogios porque se encallan, repito, en una suerte de limbo. Uno de esos programas, nosotros elogiamos, trae ese programa de transporte escolar, uno de los programas más bonitos que ha iniciado el gobierno del presidente Abinader. Pero ustedes saben lo que es ese programa, el 50% de los autobuses para ese programa no tienen estaciones para recarga de las baterías porque son eléctricos.
Entonces, ¿cómo es que se planifican los programas aquí, las cosas? Eso tiene que buscarse una solución, porque ¿cómo se va a traer un vehículo aquí eléctrico para dar servicio de transporte escolar, sabiendo que las escuelas y la distribución de las escuelas es nacional? Esos programas, aunque sean en algunas ciudades grandes, pero esas mismas ciudades tienen sus limitaciones para establecer las recargas de esos vehículos. Entonces, ¿cómo uno elogia ese programa que no hubo un dominicano que no lo elogiara? Pero muchas veces, aunque uno no le retire ese elogio al gobierno, pero lo cuestiona, porque fíjense cómo es las dificultades que tiene ese transporte escolar. El 50% de los autobuses no tienen estaciones de recarga. Entonces son infuncionales. Sin embargo, se hace toda una mercadotecnia y una escenografía del programa y se lleva a los niveles exultantes para la autoridad nacional. Pero entonces miren cómo funciona. Ese 4% pasó lo mismo. Usted sabe las pamplinas que se habló en este país. Y aquel gobierno de Danilo Medina aplicando ese 4%. Bueno, y que por primera vez y el desayuno escolar y la tanda extendida, todo eso, ¿dónde está ese 4%? Lo que tenemos hoy es un sistema cargado de pudriciones, se puede decir. Son verdaderas derrotas. La infraestructura escolar hoy es el Listín Diario. Más de 400 escuelas rajadas, abiertas, todo es un desastre. ¿Quién es que maneja la infraestructura física? ¿Ya hay un departamento de ingeniería? Nadie sabe nada. Sigue todo ese gasto demencial del 4%. ¿Y qué hemos hecho? Ahí están las escuelas, casi a nivel de derrumbe, que la providencia divina siempre ha cuidado este país. Porque imagínense ustedes esa área sísmica de un Chile que hoy vimos ahí en Magallanes, en los extremos de Chile, un terremoto de 7.5. Ustedes se imaginan, eso mismo que pasó en Haití. Ustedes saben lo que puede pasar en República Dominicana con esta autoridad una autoridad que está como desconectada. Y lo acabamos de ver todavía hoy. Muere una joven ahí de ese desastre de allí, del YC. 233 víctimas, producto de un desplome. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos cuide de que no haya un movimiento telúrico de esa magnitud que ha habido en Chile? Imagínense lo que pasaría aquí, como están 400 escuelas en condiciones deplorables. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana nos brinda esas reflexiones, albergando a 2 de mis hijos en esta entrega. Ese es el título de su blog La Pregunta, en ese recogimiento, en el silencio que le da, esa soledad que le brinda ese terreno fértil del buen pensamiento. Y el doctor Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra, nos brinda semanalmente su blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.